Me da la sensación de que con el tema tarifas se dio vuelta a algo en términos de relación y yo quiero saber cómo está la cosa ahora y cómo se sienten los diputados en función de todo esto que se está dando. Mira, el tema tarifa empezó ya hace más de un mes. Empezó no por una posición política nuestra o de los diputados, sino porque a la gente esencialmente le llegó la boleta. Y cuando le llegó la boleta, la gente empezó a mostrar lo que le estaba pasando en su casa. Lo mismo a un comerciante, lo mismo a las pymes. Y esto es lo que hizo que nosotros empezáramos a revisar qué había pasado con el último aumento que había sido tan desproporcionado. Y efectivamente vimos que esto se daba en la realidad. Y empezamos a trabajar un proyecto de ley que finalmente se sancionó la semana pasada, que lo que hace es ponerle un tope a los aumentos. No es que volvemos 2 años para atrás, ni congelamos tarifas, ni ninguna de las cosas que se han dicho. Lo que se hace es ponerle un tope, teniendo en cuenta un contexto económico, que es que el gobierno a hoy no pudo cumplir ninguno de los objetivos que había propuesto en materia económica con los argentinos. Es decir, la inflación iba a ser del 10%, vamos a estar en el 25%, no iba a haber devaluaciones, obviamente las hubo, no solo la última, iba a haber inversiones y actividad económica no lo hubo. Entonces nos parecía correcto que una ley pueda ponerle un límite y tratar de que este año sea un poco más liviano para los argentinos. Ahora, me hubiera encantado y nos hubiera encantado que desde el primer momento que se plantearon los proyectos el gobierno diga: muchachos, a ver, ¿qué quieren hacer? Discutamos, nos sentemos, les explico qué sí quiero, qué me parece que no, qué cosas se pueden hacer, qué no. El gobierno optó por decir de tarifas no se habla. Después optó por decir si sacan algo el presidente lo veta. Y aquí estamos. Yo creo que el Senado va a aprobar el proyecto y además creo que sería una gran oportunidad en la situación en que vive la Argentina para que el presidente muestre que tiene la sensibilidad como para sentarse y ver si hubo errores y corregirlos. Creo que eso es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Yo creo que el tema incluso desnudó algunas cosas. Yo estaba siguiéndolo por internet, en los discursos, entre ellos el de Pablo, y Pablo en un momento determinado entró a sacar una cantidad enorme de proyectos que regulaban el tema tarifas presentados por la coalición cívica, por gente del PRO, por el radicalismo. Y digo, estas cosas son las que estamos jugando y que en realidad estamos perjudicándonos entre todos porque estamos descalificando la práctica de una convivencia democrática en serio, ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho, y yo lo decía, que el gobierno eligió dos formas de discutir el tema tarifa. En vez de defender la política que ellos creen que puede ser correcta, y sentarse y decir, no, esto es correcto por esto y por lo otro, eligieron 2 caminos. Uno, decir que el Congreso no podía tratar el tema tarifario, que ha quedado absolutamente desvirtuado en la sesión, por lo que vos decís. Y en segundo lugar, apelar siempre al recurso de ir para atrás a ver qué hizo o dejó de hacer el gobierno anterior. Cosa que además mucho de ese análisis uno lo puede compartir, pero que no nos soluciona el problema actual. El presente es cómo resolvemos la situación actual de la Argentina. Y me parece que ahí el gobierno ha ido cometiendo una cadena de errores en donde pensó que con salir y con conferencias de prensa y con esta forma de atacar o de agredir a todo el que critica alguna cosa del gobierno bastaba. Y no bastó. No bastó ni con tarifa, ni bastó con el dólar, ni bastó con las LEVAC, ni bastó con ninguna de las medidas que hoy el gobierno o de los problemas que hoy el gobierno tiene. Y me parece que en la medida que nos recapaciten sobre esa forma de hacer política, nos vamos a encontrar con mayores problemas, ¿no? Hay una sensación que cada día se corrobora, es que el gobierno tomó todas decisiones que benefician a los grandes núcleos económicos. Es decir, cuando asumió, liberó el mercado de cambios, liberó el tránsito de divisas, liberó la obligación de las grandes empresas a liquidar divisas, hizo transferencias enormes hacia las grandes empresas y hoy la sensación que te queda es que se llegó a un punto de desequilibrio. Hasta acá llegamos, pero ¿cómo salimos desde acá? Yo creo que el gobierno tiene que primero reconocer que fracasó en la parte económica, que lo que pensaron
que era que mejorando la situación de las grandes empresas y de los grandes sectores, eso iba a provocar una especie de estallido de inversiones y de generación de puestos de trabajo y de actividad económica, no pasó. El gobierno creo que le erró absolutamente a sus indicadores de recaudación, de gasto, de endeudamiento, con lo cual creo que tiene que partir de la base de reconocer eso. Y después creo que tiene que plantearle a los argentinos y a la Argentina en general un plan económico para los próximos 2 años. Hasta ahora, si yo te digo, ¿cómo sigue la Argentina? Hemos tenido 2 conferencias de prensa del ministro de Economía, una conferencia de prensa del ministro de Finanzas, una conferencia de prensa del presidente, otra del jefe de gabinete en la última semana. Nadie sabe cuál es el plan económico de la Argentina de aquí en más. Me parece que ahí esto contribuiría un montón a calmar la ansiedad que hoy existe en la Argentina, que ya de por sí somos ansiosos en el tema económico cuando se nos mueven algunas variables. Pero yo creo que el gobierno tiene que ponerse en eso. Y también convocar a un gran diálogo nacional, donde no puede ser que aquel que critica, o incluso gente que trabajó con el gobierno y que hoy dice, como el caso de Melconian, muchachos, pasa esto, pasa lo otro, sea tildado de una especie de enemigo. No. Si no, volvemos a caer en lo mismo de siempre. Hay que escuchar a todos y buscar la mejor solución para la Argentina. Yo creo que hay que apostar más a la producción, más a la industria, más a lo argentino que a lo extranjero. Esta idea de que siempre estamos esperando a ver si vienen los de afuera a salvarnos. Yo creo que la salvación está adentro.